Bienvenidos a CDO, es un gusto estar con cada uno de ustedes en este domingo 24, es Nochebuena, hoy es vísperas de Navidad, es una de las épocas, es uno de los días donde a gran parte alrededor del mundo nos reunimos hombres y mujeres, ya sea en nuestra comunidad espiritual y también en familia, para conmemorar el nacimiento de Jesús. Y para nosotros que en Jesús vemos nuestra figura central, en quien vemos a Dios, que nos consideramos seguidores del Cristo, una de las fechas más importantes es esta, porque sin el nacimiento de Jesús no habría cristianismo. Así que celebramos el día de hoy el nacimiento de Jesús. Pero lo que me encanta es que el nacimiento de Jesús va más allá de que el día de hoy tú y yo podamos profesar la espiritualidad cristiana. Porque aunque personas muy inteligentes y creativas desarrollaron la estructura que el día de hoy nos permite poder seguir aprendiendo de Jesús, lo cual es muy bueno, porque esas estructuras nos permiten poder seguir su ejemplo. Jesús vino a algo más que fundar una espiritualidad. Jesús vino a amar a la humanidad, y esto trasciende credos, trasciende eras, trasciende temporadas, trasciende formas de ver la vida, porque el amor es lo único que siempre permanece. ¿Sabes? Cuando decimos que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, esa constante no está ligada a las formas, sino a la esencia. Y esa esencia es amor. Por lo tanto, la certeza que podemos tener es que el amor de Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, y en todo momento y en toda circunstancia para nuestras vidas. Y ese es el mensaje central de Navidad. Recordarnos que en cada temporada de nuestras vidas podemos tener confianza y esperanza de que el amor de Dios está en nosotros, para nosotros y con nosotros. Hay un verso en Isaías que quisiera leerles para iniciar el sermón de esta mañana. Isaías fue un profeta que vivió en una época complicada. Y cuando Isaías da esta profecía, él estaba seguro que el siguiente rey la cumpliría. Y antes de Isaías había habido otros profetas que estaban seguros que su rey o el hijo de su rey por fin sería aquel que traería la restauración de su reino. Sin embargo, no se cumplió en el momento que Isaías esperaba, pero se terminó cumpliendo en Jesús, lo cual nos recuerda que hay muchas promesas que Dios nos ha dado que tal vez aún no las vemos, pero eso no significa que no van a llegar. Podemos seguir confiando como Israel siguió confiando que su promesa llegará, y cuando su promesa llega es más grande de lo que esperábamos. Ellos esperaban a alguien que restaurara su nación, una pequeña tribu en medio de una región muy importante económicamente que es el Levante Mediterráneo. Pero Jesús no vino solamente para restaurarlos a ellos, Jesús vino para recordarle a todo el mundo, incluyéndonos nosotros 2000 años después, que hay esperanza, y esa esperanza se encuentra en el amor de Dios. Y dice Isaías 9, verso 6: pues nos ha nacido un niño se nos ha dado. El gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado Consejero Maravilloso, Dios Poderoso, Padre Eterno y Príncipe de Paz. Este verso me gusta porque nos engloba cuál fue la misión de Jesús al venir a este mundo. ¿Qué fue lo que Él vino a entregarnos y a otorgarnos? Navidad es este momento en el que recordamos la venida de Jesús. ¿Y a qué vino? Vino justo a esto. Vino a ser el príncipe de paz, vino a recordarnos que hay un consejero maravilloso, a recordarnos que hay un Padre bueno, un Dios eterno, un Dios poderoso. ¿Y qué significa? ¿Cómo se manifiesta esto en nuestras vidas? Porque esto es lo importante. Lo importante es cómo se puede manifestar esto en nosotros. Porque me gusta mucho cómo también lo podemos leer en Isaías y también lo podemos encontrar en Mateo, cuando el ángel se aparece a José y le dice lo siguiente, ¿no? Le dice cómo iban a nombrarlo. Dice, igual Mateo 1:23, miren, la virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. ¿Sabes? Este es el principal enfoque
de Navidad. Que Dios quiso recordarle a la humanidad que Él estaba con ellos. Dios quiere recordarnos a nosotros hoy en día que Él está con nosotros. En temporadas difíciles es fácil poder creer que estamos solos, porque a veces pareciera como contradictorio que el Dios que todo lo puede está conmigo mientras atravieso circunstancias dolorosas, de pérdida, de incertidumbre, de desesperanza. Sin embargo, el hecho de que Dios esté con nosotros no es significado de la ausencia de los problemas que la vida tiene por su naturaleza, pero sí es el significado de que podemos tener la confianza, así como vimos en nuestra serie pasada, de que aún en medio del valle más oscuro en nuestra vida, así como dijo el autor del Salmo 23, podemos vivir sin temor porque confiamos que Dios está con nosotros. Y Jesús vino a eso, a recordarle a Israel en un momento complicado, en un momento donde estaban siendo oprimidos por el imperio romano, que en medio de esa opresión Dios estaba con ellos. Vino a recordarles en un momento donde estaban siendo oprimidos por la cultura que ellos mismos habían desarrollado a lo largo de los últimos siglos, que les ponía montones de límites para creer que podían acercarse a Dios. Y había montones de reglas y montones de mandamientos que te limitaban o te excluían para ver si podías acceder al templo, a ver si podías tener contacto con Dios. Vino a recordarnos: hey, no estoy ahí, yo estoy en ustedes, con ustedes y entre ustedes. Jesús vino a recordarnos que Dios está tan cerca, que está dentro de cada uno de nosotros. Y eso es lo maravilloso del milagro de la encarnación. Porque ¿para qué el Dios Todopoderoso vendría a encarnarse en un cuerpo humano que tiene complicaciones, que después de los 35 le duelen las rodillas? Pensaba que era mentira, pero no es mentira. Que le da sueño, que tiene emociones buenas que se disfrutan mucho como la alegría, pero también emociones complicadas como la tristeza o la angustia. ¿Para qué hacerlo? Una de las principales razones en las que podemos encontrar lo maravilloso del milagro de la encarnación es para recordarnos que en medio de este cuerpo finito también habita la deidad, también habita Dios. En Jesús podemos ver a alguien que fue completamente humano y completamente Dios, para recordarnos que lo mismo que movía a Jesús hoy nos mueve a cada uno de nosotros. Y a recordarle a las personas en todas las épocas que en los momentos de dificultad, cuando nuestro enfoque está en nuestra debilidad, podemos cobrar esperanza cuando nos enfocamos que en medio de ella también el poder de Dios se manifiesta. Entonces, Dios vino a recordarnos, a darnos este gran regalo a través de Jesús. Y este regalo podemos encontrarlo de estas maneras como lo describe Isaías. Primero, vino a ser un consejero maravilloso. Navidad nos recuerda eso, no estamos solos, tenemos un consejero maravilloso. ¿Sabes? Es increíble que dentro de nosotros habita el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo me gustaba mucho, y creo que se los he mencionado un montón de veces, como lo llamaban los padres de la iglesia. Sí, los primeros líderes cristianos que hubo, y ellos relacionaban el Espíritu Santo con la voz de nuestra conciencia. Esa voz que no entendemos de dónde viene, pero que nos da corazonadas. ¿Alguna vez has dicho: no sé por qué lo voy a hacer, pero siento en mi corazón hacerlo? Algo que me gusta mucho es que en nuestro corazón hay neuronas. A veces pensaríamos que solamente están en nuestro cerebro, pero también en nuestro corazón están estas conexiones eléctricas que nos llevan a creer que hay una mejor manera de hacer las cosas. Algo que me gusta mucho es que tú y yo podemos tomarnos un tiempo para diferenciar si esta corazonada es una corazonada que viene como dirección de Dios o es simplemente algo que se me ocurrió que no sé si va a funcionar o no. Y por eso Isaías lo describe: cuando Él venga, llegará a ser un consejero maravilloso. En cada persona habita Dios a través del Espíritu. Y en los Salmos podemos encontrar cómo se referían al Espíritu Santo como la sabiduría. Lo que quiere decir que dentro de ti hay sabiduría. Todos somos capaces. Tal vez personas a tu alrededor algún día te dijeron: tú no eres inteligente, tú eres burro. Aquí en México se usa mucho esa palabra. Tú eres tonto. Pero la realidad es que esas son mentiras a nuestro alrededor,
Porque Dios nos hizo a su imagen y no solo nos hizo a su imagen, sino que puso dentro de nosotros su espíritu y su espíritu de sabiduría. Y Jesús vino a recordarnos eso: en ti ya está el consejero maravilloso, que en medio de las dificultades puedes recurrir a Él para encontrar la mejor manera de avanzar. Vino a recordarnos que podemos tomar decisiones sabias cuando esas decisiones están alineadas a su voluntad, y su voluntad siempre va a estar recordándonos que lo que hagamos nos va a llevar a amarnos para amar, así como Jesús lo hizo. También vino a ser un Dios poderoso, a recordarnos que milagros aún existen, a recordarnos que aún en medio de lo que para nosotros parece imposible, imposibilidades pueden suceder a través del poder de Dios. Y es que hay momentos donde aún nuestras mejores decisiones no alcanzan. Y vino a recordarle a Israel y a recordarnos a nosotros y a todos los seres humanos que hay algo más grande que nosotros, y eso es el poder de Dios. Pero además de recordarnos que aún podemos seguir confiando en milagros, vino a recordarnos también que somos empoderados para actuar. Sabes, muchos de los milagros que leemos en los escritos bíblicos comenzaron con hombres y mujeres dispuestos a actuar. Tal vez muchos de los milagros que hoy estamos esperando, Dios ya ha puesto lo sobrenatural, y el día de hoy podemos estar dispuestos a hacer lo natural. En los relatos vemos, Dios ya había dispuesto a haber venido a este mundo en la forma de Jesús para amar a la humanidad. Pero hizo falta que María dijera: aquí está tu sierva, hágase tu voluntad. Hizo falta que José dijera: ok, aquí estoy también yo. Y voy a cuidar a María, voy a honrar a María, no la voy a difamar, y voy a cuidar y amar a Jesús. Hizo falta que estuvieran grupos de personas dispuestos a guiar a Jesús en sus primeros años, porque aún siendo todo Dios, era todo hombre. Y esto me fascina de la Navidad, porque nos recuerda que a Dios le gusta incluirnos en sus planes. Él podría hacerlo todo solo, pero cuando somos partícipes, nuestras vidas cobran un sentido diferente. Ahora que es Navidad, decorar el árbol es una tradición en muchas de las casas, y en la mía es una de mis favoritas. Desde la infancia, cuando lo decoraba con mis abuelos, tenía muy buenas memorias, y ahora lo decoro con mis hijas cada año. Y hay un momento en el cual quisiera decorarlo solo, porque decorarlo con ellas, ellas tienen su idea y quieren poner las cosas donde no combina. Y qué tal si le ponemos esto y aquello, eso no es navideño, pero se vería bonito. Y al final acaba un árbol completamente distinto al que imaginaba. Y en lugar de haberlo puesto en 1 hora, fueron como 6 horas. Pero cada vez que mis hijas ven en ese árbol, es: mira el arbolito que pusimos. Hubiera sido más rápido ponerlo yo solo, y desde mi perspectiva hubiera quedado mejor, pero no causaría el mismo impacto cada vez que mis hijas lo vieran, porque ellas no hubieran participado en él. Sabes, Dios podría hacer todo en automático, porque es todopoderoso, pero cada vez que recordáramos lo sucedido, no tendría el mismo impacto en nuestra vida, porque no habríamos sido partícipes de ello. Y eso es la invitación que Dios nos hace, y es la invitación que podemos ver en Navidad. La invitación que Dios nos hace para que cada ser humano participemos del milagro de las buenas noticias. Somos partícipes junto con Dios para ver milagros suceder en nuestro entorno, y cuando participamos en ello y vemos lo que sucede, nuestras vidas comienzan a cobrar un sentido distinto. Es por eso que en CDO decimos que cada colaborador es un facilitador de milagros, porque cada acción que hacen, desde recibir en la bienvenida, cantar en la plataforma para guiarnos, estar generando contenido especial para niños, adolescentes, jóvenes, genera un impacto que es parte de los milagros que Dios hace día a día en cada uno de nosotros. Y la buena noticia es que tú y yo podemos ser facilitadores de milagros en todo lugar, en todo momento, nuestra familia, nuestro trabajo, nuestra escuela. Y Navidad eso nos recuerda que Dios no está solamente allá arriba, Dios está aquí también entre nosotros. Dios no está únicamente donde hay perfección, como en algún momento se llegó a creer. No solamente en un espacio del templo aislado, donde no entra nada negativo. Y eso nos llevaba a pensar: si ahí es el único lugar donde puede estar la presencia de Dios, entonces ni de chiste va a estar en mí.
que soy un humano imperfecto que se equivoca más veces de la que les gustaría. Y eso nos lleva a creer que hay un Dios lejano, pero Navidad nos recuerda, no, Dios no está lejos, está tan cerca que está en nosotros. A Dios no le da miedo la humanidad, no le da miedo al punto de que se hizo hombre, para recordarnos que sí puede habitar en estos cuerpos que a nuestros ojos son imperfectos, pero a través de su espíritu día a día pueden irse perfeccionando a través del amor de Dios que habita en nosotros. Dios poderoso, el regalo del poder. Vino a ser nuestro Padre eterno, a restaurar nuestra identidad, a recordarnos que no solamente somos creación de Dios, sino hijos e hijas de Dios. Es muy distinto creerme la creación de a saberme hijo de. Si somos hijos, entonces, tal como escribió también Pablo y algunos otros en el Nuevo Testamento, somos también herederos. Y ser heredero es que podemos acceder a las cosas del Padre. Sabes, nosotros como hijos tenemos el privilegio de acceder a lo que nuestros padres tenían. Y no solo me refiero a lo material, me refiero a todas las cosas. En ocasiones, desafortunadamente, por nuestras fallas humanas, tal vez no fue un privilegio lo que recibimos de nuestros padres. Y eso también llega a distorsionar la idea de qué voy a recibir de Dios. Tal vez de mi padre no recibí cosas que me construyeron, pero Jesús vino a recordarnos que Él no es un padre cualquiera, Él es un padre bueno. Dios es un padre bueno, un padre que no nos da por lo que merecemos, sino nos da por lo que somos sus hijos y sus hijas. Entonces Él no está llevando una lista de qué está bien, qué está mal. No es Santa que si te portaste mal te va a traer un carbón y si te portaste bien te va a traer el regalo que esperabas o el regalo que le alcanzó porque hay inflación en el Polo Norte. No, Dios nos da por lo que Él es y por lo que nosotros somos. Él es amor y nos hizo su imagen, entonces Él nos ve con amor en todo momento. Así que cuando nos acercamos a Dios, nos acercamos con confianza porque no tenemos temor al castigo, sino tenemos esperanza en la restauración. No tenemos temor al rechazo, sino tenemos alegría en la inclusión. Y eso nos cambia la manera en la que nos vemos. Si Dios me ve como alguien valioso, si Dios me ve como su hijo y su hija, por lo tanto la autopercepción que tengo de mí cambia, porque me veo como alguien capaz. Y la forma en la que me veo determina mucho la forma en la que experimento la vida. Cuando dejo de verme como una creación y me veo como un hijo o hija de Dios, las cosas cambian. Por eso Él vino a ser nuestro Padre eterno. Y me encanta la parte eterno, porque la palabra eternidad no significa únicamente para siempre, que esto es bueno. O sea, quiere decir que no es que hoy es tu padre y mañana ya no. Siempre es. Pero eterno también significa plenitud. Es que Dios vino a recordarnos que cuando abrazamos nuestra identidad podemos experimentar la plenitud durante el tiempo que tengamos en esta vida y después en la que viene también. Pero qué tal si empezamos desde ahora, ¿no? Que desperdiciar ese regalo que Jesús vino a mostrarnos. Porque si la humanidad, ser humanos no valiera la pena para disfrutarse, ¿para qué venía Jesús? Si la relación con Dios estuviera únicamente limitada al más allá, pues allá nos esperaba. Pero Navidad vino a recordarnos que vale la pena experimentar plenitud aquí. Y Dios no está solo esperándonos allá, ya está aquí hoy, en nosotros, entre nosotros y con cada uno de nosotros. Dice que vino a ser el príncipe de paz. Paz es la capacidad de tener armonía. Y la armonía es un término que me gusta mucho, porque la armonía es la capacidad de lograr que distintas notas musicales suenen bien. Esto es paz. Cuando dice que Él vino a traer paz en nuestra mente y en nuestro corazón, quiere decir que vino a darnos la capacidad de, en medio de nuestras diferencias, poder construir juntos. En nuestro hogar vamos a lograr experimentar paz cuando podemos conectar con las diferencias de cada uno de los integrantes y en lugar de estar sonando todos al mismo tiempo en un grito de queja disonante, logramos acomodarnos en nuestras fortalezas y ayudarnos en nuestras debilidades para que juntos podamos tener un sonido armonioso.
Y esto armonioso es algo bonito, es algo bueno, algo que construye. La música nos gusta porque está construida en base de armonía. Distintas notas acomodadas en el lugar correcto, sonando y generando emociones. Y esto es la paz. Paz es la capacidad de vivir en armonía con nuestra mente y nuestro corazón. Vivir en armonía con lo que Dios cree de mí y lo que yo creo de mí. Vivir en armonía con las personas que me rodean. Y por eso me encanta cómo Jesús, desde su nacimiento, comenzó a unir a aquello que parecía imposible de ser unido. Pastores, lo más despreciado, con sabios, lo más honrado. El rey que merecía todo en un pesebre, recordándonos que aún en medio de aquello que nosotros creemos que puede ser imposible, generador de armonía en nuestras vidas o lo que nos rodea, cuando el amor de Dios está ahí, puede ser posible. Estamos llamados a poder vivir en paz. Y vivir en paz no es ausencia de problemas, sino que en medio de los problemas tenemos la capacidad, con la sabiduría del consejero maravilloso que Él es, con el poder del Dios poderoso que habita en nosotros y la identidad del Padre que es para cada uno de nosotros y nosotras, enfrentar cada adversidad creyendo que seguramente lo mejor está por venir. Ese es el regalo de Manuel. Esto es Dios con nosotros. La posibilidad de una mejor vida desde hoy. Una mejor vida recordando que el poder de Dios está en nosotros, nos ama y nos acepta tal cual somos. ¿Y cómo lo recibo? Porque es importante, ¿no? Es muy bonito lo que Dios ya es, lo que Jesús ya vino a recordarnos. Pero ¿cómo lo recibo? ¿Cómo lo experimento? Y hay 4 cosas que encuentro en los relatos de los evangelios que nos animan a esto. Lo primero es con un corazón dispuesto a recibirlo. Si yo no estoy dispuesto a recibirlo, ahí está el regalo, pero no lo tomo. En María podemos encontrar este aspecto, ¿no? En Lucas, el evangelio de Lucas, cuando se presenta el ángel y le hace la anunciación, María tuvo que soltar su preocupación, tuvo que soltar su temor y abrazar la confianza. Y cuando abrazó la confianza, decir: aquí está tu sierva, hágase tu voluntad. Abrazar el regalo que Dios nos ofrece es confiar en que lo que Él nos quiere dar realmente es bueno y aceptarlo. ¿Alguna vez has ido a comer con algún amigo, amiga, familiares y llega la hora de la cuenta y alguien dice: yo pago? La típica plática es: no, ¿cómo crees? No, yo también. No, yo y al final todos quieren pagar, ¿no? Porque nos cuesta trabajo recibir. Porque dentro de nosotros está la idea implantada de no merezco. Después también está el lado tóxico, ¿no? De merezco todo, llega la hora de la cuenta y te haces menso y hay que pagar los demás, ¿no? Eso tampoco. Si no te dicen primero yo pago, tú saca tu parte. Pero lo que voy es esta parte de recibir regalos nos cuesta trabajo. O llega alguien de repente, no es tu cumpleaños y te da algo y tú: no, ¿cómo crees? Y te lo llevas y ahora sientes el compromiso de mañana yo le tengo que llevar algo también. Porque nos cuesta trabajo creer que podemos merecer recibir algo. Y esto lo trasladamos también con Dios. Y en ocasiones tal vez no recibimos todo lo que Dios nos da porque creemos: yo no tengo lo suficiente para responderle a Dios también. Y si recibo lo que Él me da, tal vez no voy a poder responderle igual. Yo recuerdo cuando era niño, que crecí hijo de pastor y nieto de pastor, así que mi burbuja era muy evangélica desde chiquito. Y conversaciones que tenía con primos y amigos era ¿te imaginas qué miedo bautizarte? Porque si te bautizas, si no eres capaz de portarte bien, te va a ir muy mal. Porque tenemos esta idea de si recibimos algo bueno de Dios, seguramente le tengo que contestar igual. Pero después conoces a Dios y te das cuenta que no es así. Dios no nos da algo esperando que le contestemos de la misma manera. Dios nos da porque nos ama. ¿Y qué tal si esta Navidad recibes su amor de esa manera? Como lo que es gracia. Gracia es un regalo que no nos ganamos, sino que solamente recibimos. Pero tenemos que estar dispuestos a abrir las manos para recibirlo, como María lo recibió. Entonces, esta temporada recibe el amor de Jesús. Después, importante, hace falta confianza. Confianza para poder disfrutar lo que recibimos.
que después también lo recibimos y no sabemos qué hacer con él. Y al final de cuentas me gusta mucho cómo encontramos la confianza en el relato de la anunciación con José. José tenía miedo de seguir con María, porque implicaba un montón de cuestiones sociales. José tenía miedo de seguir con María porque le costaba trabajo creer que realmente era hijo del Espíritu Santo. Digo, ponte en su lugar. O sea, de repente llega tu pareja y te dice: mi amor, estoy embarazada. Te lo prometo que no hice nada. Llegó un ángel y pues, ¿qué onda, no? O sea, esto nos lleva a ver el nivel de confianza que José pudo tener cuando en sueños. O sea, porque a María se le aparece, pero leemos el relato de José y a José se le aparece en sueños. Y eso es increíble cuando podemos tener esa sensibilidad para confiar en las formas aún más sutiles que Dios nos habla. Y en sueños se le aparece el ángel a José y le dice: hey, sí, fue obra de Dios. Y quiero que tú estés ahí, al punto de que lo hace parte, que le dice: y tú le pondrás por nombre Jesús. Porque los que nombraban a los hijos eran los padres. Y Dios le está diciendo a José: yo quiero que tú seas parte fundamental de la vida de Jesús. Tan fundamental que tú eres el que le va a poner nombre. Y el nombre que quiero que le pongas es Jesús. Y esto José tuvo que confiar en Dios para actuar. Y tal vez José vivió con dudas hasta que vio que convirtió el agua en vino y dijo: no, sí, 30 años después me doy cuenta que sí era verdad aquello que soñé. Pero ¿te imaginas esos 30 años previos? Y fueron años de confianza. Porque si leemos los relatos vemos que Jesús se desarrolla en un entorno donde aprende el oficio de su padre. Jesús era conocido como el carpintero, el tectón. Y tú solamente podías seguir el oficio de tu padre si eras aceptado como hijo de tu padre. Y aquí podemos encontrar que José confió en lo que Dios dijo con sus acciones. Ya cuando vio que levantó un paralítico, dijo: ya, no hay duda, sí, descanso en paz. Pero eso no pasó al segundo día que Jesús nació. Eso pasó con los años y en ocasiones tenemos que tener esa misma confianza con las promesas que Dios nos ha dado, con los sueños que Dios nos ha dado, con las habilidades que Dios nos ha dado. Que tal vez llega el primer mes, el segundo mes y no vemos los resultados, pero confía, ten fe. Fe es fidelidad, la capacidad de mantenerme constante. Y cuando menos acordemos, veremos el milagro suceder. Llegará el momento para convertir el agua en vino y decir: es cierto, Dios tenía razón. También vemos que el regalo se recibe con una actitud de gratitud. ¿Sabes por qué? Ciertamente Dios no nos da esperando nada a cambio, pero la gratitud que tú y yo tengamos ante lo que Dios nos da no hace mejor o peor a Dios, pero sí mejora o empeora nuestras vidas. Como padres nosotros podemos y le damos a nuestros hijos, y todos podemos reaccionar ante lo que recibimos con gratitud o como de pues es lo mínimo que me puedan dar, ¿no? El problema es que cuando actuamos con una actitud de es lo mínimo que podía recibir, vivimos inconformes, porque siempre estamos esperando más. Cuando vivimos con gratitud, nuestro corazón está lleno porque valoramos lo que tenemos y nos damos cuenta que hay más de lo que pensamos, que comenzamos a compartir. Los sabios de Oriente, esto lo encontramos en Mateo 2, vinieron a adorar a Jesús. Nuestro pastor lo leyó hace un momento en Mateo 2. Dice: después de esa reunión con Herodes, los sabios siguieron su camino y la estrella que habían visto en el oriente los guió hasta Belén. Iba delante de ellos y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Cuando vieron la estrella, se llenaron de alegría. Entraron en la casa y vieron al niño con su madre y María. Se inclinaron, lo adoraron. Luego abrieron sus cofres con tesoros y les dieron regalos de oro, incienso y mirra. Los sabios de Oriente eran sabios caldeos, hombres que estudiaban los astros, personas que tenían su propia conexión con Dios. No eran personas que pertenecían al grupo judío. Y esto es algo que me asombra y me encanta, porque nos recuerda que el amor de Dios está ahí para todos y todas.
Esta estrella que ellos vieron fue el recordatorio de esta esperanza que había sido prometida a Abraham, de que en él serían benditas todas las naciones, no unas cuantas. Y ellos vienen con gratitud porque esto se está cumpliendo. Cuando tú y yo recibimos algo, cuando tú y yo recibimos el amor de Dios, la mejor actitud que podemos tomar es una actitud de gratitud, y la actitud responde dando. Pero lo que me asombra y que me gusta mucho de este relato es algo que nos dice, cuando ellos vieron la estrella fija se alegraron. Aún no habían visto a Jesús, ellos ya estaban alegres. Y esto nos habla de la importancia de vivir con un corazón contento y agradecido en el proceso. En lo que llegamos a ver lo que esperamos, podemos vivir alegres. ¿No se alegraron al ver a Jesús? Desde antes de ver a Jesús se alegraron porque ya sabían que ahí estaba Jesús. Entonces hay milagros que estamos esperando que sucedan. Desde hoy podemos alegrarnos porque ya sabemos que ahí está el Dios que lo hace en nosotros y entre nosotros. Y en respuesta a ese amor que Él nos da, estamos llamados a amar a quienes nos rodean. Por eso cuando le preguntaron a Jesús ¿cuál es el mandamiento más importante?, lo que Él dijo fue: ama a Dios, ama a tu prójimo como a ti mismo. Porque es el recordatorio de que somos amados para amar, somos bendecidos para bendecir. Entonces lo que Dios nos da, lo agradecemos. Lo que Dios nos ha dado, lo agradecemos. Y lo que nos dará, lo agradecemos. Cuando Jesús alimentó a las multitudes, antes de ver el pan multiplicarse, podemos leer que Jesús dio gracias a Dios. El milagro aún no pasaba, pero ya se estaba agradeciendo. Tal vez esta es una clave importante para experimentar cosas increíbles en nuestra vida. Empezar a agradecer antes de que sucedan, porque gratitud cambia nuestra perspectiva de ver la vida. Y si vemos la perspectiva de la vida con gratitud, vamos a ver con optimismo, con esperanza, y podremos desarrollar ambientes de paz. Y por último, este regalo es para todos. Todos podemos recibirlo. Si quieren pueden ponerse de pie, que se les quite un poquito el frío. Y voy a leerles Lucas 2, 10, 14. Les traigo buenas noticias que darán alegría a toda la gente. Sabes, hoy que es Nochebuena, es un día para traer alegría a toda la gente. Procura que en la reunión, en tu casa, con tus familiares, sean buenas noticias, ¿eh? Que no sea un día para malas noticias, que no sea el día para pelear los terrenos de la abuela. Eso ya lo hacen después. Y en armonía se reparten en paz. Que no sea un día para quejarnos de lo difícil que estuvo el año, sino un día para creer juntos con expectativa que podremos superar mejor el que viene. Que no es un día para estarnos juzgando y decir: a ti sí, a ti no, a ti sí, sino recordar que la alegría de la Navidad es para toda la gente, no para unos cuantos, sino para todos y todas. Dice: el Salvador, sí, el Mesías, el Señor, ha nacido hoy en Belén, la ciudad de David. Y lo reconocerán por la siguiente señal: encontrarán a un niño envuelto en tiras de tela, acostado en un pesebre. De pronto se unió a ese ángel una inmensa multitud. Los ejércitos celestiales que alababan a Dios decían: gloria a Dios en el cielo más alto y paz en la tierra para aquellos en quienes Dios se complace. Tú eres parte de aquellos en quienes Dios se complace. Tu familia es parte de aquellos en quienes Dios se complace. Nuestros vecinos son aquellos en quienes Dios se complace. ¿Y cuál es la promesa? Que habrá paz. Y tú y yo podemos contribuir a que la paz y el amor de la Navidad se extienda no solamente hoy, sino cada día del año, en cada momento que Dios nos permite estar acá, experimentando su gracia y su amor en nuestras vidas. Este mensaje de la Navidad es para todos. Se le dio a los pastores. La semana pasada les compartí en el mensaje que eran las personas más despreciadas en la época en que nació Jesús. Y esto nos recuerda algo: que para Dios nadie es despreciado. Amigo, amiga, yo no sé cómo venías sintiéndote el día de hoy. No sé qué temporada de vida estés atravesando, pero lo que sí sé es que el amor de Dios está para ti, está para nosotros, porque no se trata de quién somos, sino quién Él es. Y Él viene a recordarnos que lo que somos es importante, porque no es lo que otros nos han dicho,
sino lo que Él nos dice: somos sus hijos, sus hijas. Hoy ha nacido el Salvador, hoy hay esperanza, hoy el amor triunfa.